capítulo 5 del libro de Jueces nos relata que el pueblo de Israel estaba en medio de una batalla contra un rey que se llama Sísara. Sin embargo, el pueblo de Israel no peleó contra ese rey. El capítulo 5, verso 20 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. El asunto aquí es que las estrellas pelearon. Y luego el versículo 23 dice: maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldecid severamente a sus moradores, a sus habitantes. Esto nos deja clarísimo que esa estrella Meroz al menos tiene vida. Sin embargo, los habitantes de Meroz no vinieron a ayudar al pueblo de Israel en la batalla que tenían contra Sísara. Por eso el cántico expresado en ese capítulo 5 del libro de Jueces dice: maldecid a sus habitantes. Vamos a ver cómo son estos. Jueces capítulo 5 versos 20 al 23 dice: desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los barrió el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Entonces resonaron los cascos de los caballos, por el galopar de sus valientes. Maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron en socorro del Señor y de sus valientes. El Sefer Haberit, tomo 1, capítulo 3, inciso 2, dice que estos estrellas o planetas se acercaron a la Tierra de tal manera que ejercieron su gravedad para elevar las torrentes del río Sisón. Cuando los enemigos del pueblo de Israel se fueron a refrescar debido al calor inmenso que causaban esos astros en el cielo, fueron barridos por el torrente debido al efecto de gravedad que tenían estas estrellas sobre el agua. Sin embargo, los habitantes del planeta Meroz no vinieron a pelear. ¿Existe vida en otros planetas? Rav Samir Cohen y el Rabbe de Lubavitch piensan que es muy posible que exista vida en otras partes del universo, ya que, según su interpretación, intentar limitar la vida al planeta Tierra sería como querer limitar el poder de Hashem Todopoderoso a una parte del universo. Para sostener su interpretación acerca de la posible vida en otras partes del universo, tomaron el texto del libro de Jueces, capítulo 5, versículo 20 al 23. Sin embargo, el versículo 23 dice: maldice a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldice a sus habitantes con dureza, porque no vinieron en ayuda del Señor y de sus valientes. De aquí podemos entender que el libro de Jueces se refiere a un lugar llamado Meroz que tiene habitantes. Sin embargo, hay que leer el resto de los versículos que contextualizan este fragmento de las Escrituras. Like y sígueme para la parte 2 y descubrir qué dice la Biblia. ¿Hay vida en otros planetas? ¿Habla la Biblia sobre los zombies? Hay un extraño versículo en el libro del profeta Isaías que nos arroja luz sobre una posible transformación zombie en el futuro. Para entender este versículo tenemos que comprender qué ocurrió en el monte Perazim y en el valle de Gabaón. Like y sígueme para la parte 2. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme, porque Dios se enojará para hacer su obra y su extraña operación. Bueno, el texto es muy claro. Dice: y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro convenio con el Seol no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Luego que comience a pasar, él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Y luego dice: porque Hashem, Dios, se levantará como en el monte Pesarim, y como en el valle de Gabaón se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Isaías 28, del 18 al 21. Ahora, hay que entender que la Biblia tiene diferentes niveles de interpretación. No está sujeta a lo que interprete un pastor o un rabino o un cura. Entonces, tenemos que leer, entender y espera la segunda parte para que entiendas otras citas bíblicas que confirman lo que estoy diciendo del Nuevo y del Antiguo Testamento. Bueno, en el monte Perazim dice la Biblia en 2 Samuel 5:20 que David fue a Baal Perazim y ahí los derrotó y dijo: el Señor ha abierto brecha entre mis enemigos delante de mí. Es decir, lo que va a ocurrir en el futuro con los zombies va a estar relacionado con el castigo de Dios hacia las deidades paganas. Y luego, lo que ocurrió en el valle de Gabaón está en Josué 10:12,
que dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de Israel: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Entonces, esto quiere decir que lo que va a ocurrir con los zombies va a ser igual de sobrenatural que el sol deteniéndose, obviamente, y en venganza a las deidades paganas. Ahora vamos con una descripción exacta de cómo serán los zombies. Esto en la parte 3. Por supuesto que la Biblia no habla de zombies como tal. De hecho, es una palabra moderna que no está en el original hebreo de las Escrituras. Sin embargo, los conceptos que maneja son muy parecidos a lo que nosotros actualmente conocemos como zombies. Bueno, pues me acabas de spoilear el resto de los videos, pero sí, vamos para allá. De hecho, es en Apocalipsis donde dice: y en aquellos días los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Además, esto de que los muertos se levantan no es nada loco. Cuando Jesús resucitó, no es cierto, cuando Jesús murió, dice uno de los evangelios que los santos que estaban en los sepulcros se levantaron y andaban por entre Jerusalén. Ahora quiero que tomen en cuenta que todo esto que va a ocurrir gira alrededor de la ciudad de Jerusalén. De hecho, eso lo vamos a ver en el video 3 y creo que por hoy va a ser el último video que contesto, solo para corroborar que es cierto lo que tú estás diciendo, y te agradezco tu comprensión sobre el tema. Y si quieres saber más, no te olvides de dar like, sígueme para la parte 3 donde hablo de cómo serán estos zombies. Ok, ¿cómo serán los zombies? Según Zacarías capítulo 14 versículos 12 y 13 dice: y esta será la plaga con la que herirá Hashem a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Hashem, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es clarísimo lo que la Biblia está diciendo. Sin embargo, requiere una explicación un poco más profunda para entender claramente de qué se trata, y esto viene en la parte 4, la cual voy a subir en un momentito. Va a haber banda por ahí, sobre todo banda cristiana, que me va a decir: no, tú estás interpretando mal las escrituras, lo que estás diciendo es una locura, arrepiéntete, vuélvete a Cristo. Solo les recuerdo que el capítulo 14 de Zacarías, ustedes, cristianos, lo interpretan como el regreso de Yeshua. Léenlo completo, el regreso de Jesús, como ustedes lo conocen. Y ustedes toman ese capítulo literalmente que así va a ocurrir. Entonces, si ustedes me dicen que lo que yo estoy hablando acerca de los zombies es una mentira y que es una mala interpretación mía, revisen cómo ustedes están interpretando ese mismo capítulo literalmente. Léanlo completo. Y el capítulo está hablando del regreso de Jesús, como ustedes lo conocen. Sin embargo, yo estoy interpretando y hablando de el asedio de los muertos, o esos que van a estar vivos y se van a consumir la sangre y se van a consumir la carne y se van a consumir sus ojos y su lengua se va a deshacer en su paladar. Entonces tengan mucho cuidado. Ok, entonces aclarando todo esto, el versículo dice que esto le va a ocurrir a aquellos que pelearon contra la ciudad de Jerusalén, haciendo referencia a que en el futuro las naciones van a asediar Jerusalén y Dios va a defender a la ciudad. ¿Por qué? Porque Él es el protector de Jerusalén. Entonces, ya teniendo claro, al principio decíamos que como en el monte Pesarim y en el valle de Gabaón, de una manera sobrenatural y contra los enemigos de Dios, por eso esta plaga, dice el versículo, va a caer sobre los que atacaron y pelearon contra Jerusalén. Esta plaga va a venir sobre ellos, que dice, se les consumirá la carne estando de pie, los ojos se les secarán en las cuencas y la lengua se le pegará al paladar, y dice, se volverá el uno contra el otro, es decir, se van a atacar entre ellos. La Biblia es clarísima. Bien, ya para terminar, hay que dejar claro que la Biblia se basa en precedentes. Siempre debe haber un precedente. No son eventos aleatorios que ocurren así nomás. Apocalipsis 9:8 dice que en aquellos días, hablando del futuro, los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, y ansiarán morir
y la muerte huirá de ellos. ¿Dónde ocurrió esto anteriormente? Bueno, vámonos a Mateo 27:52. Está hablando de cuando Jesús fue crucificado y dice: y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. La Biblia bien clara, bien clara. Si te gusta mi contenido, ayúdame a llegar a los 1000 seguidores para el siguiente tema, que es sobre vampiros y la Biblia. ¿Habla la Biblia sobre vampiros? Acompáñame.